SER Podcast. Tarde de coche y radio con cientos de miles de españoles yéndose de puente ahora mismo. DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A2 en Coslada y por la A42 en Torrejón de la Calzada. En Toledo, tráfico lento en la A4 en Madridejos, dirección Córdoba, y en la A5 en Maqueda en sentido Badajoz. En Valladolid, en la A62 en Simancas hacia Tordesillas. Congestionada también en Valencia, la A7 desde Sagunto hasta Bétera, dirección Alicante. En Alicante, precisamente la A70 en Ciudad de Asís en sentido Elche. En Murcia, la A7 en Totana, en este caso hacia Almería. Y en Granada continúan las dificultades en la A92 en Chauchina en sentido a la capital de la provincia. Y Sanidad acaba de reconocer que cada vez hay más evidencias de que la variante Omicron escapa a las vacunas y a las defensas que se generan en el cuerpo cuando uno se ha contagiado ya con cualquier otra cepa del coronavirus. Mariola Lourido, última hora. En un nuevo informe de esta misma tarde, Sanidad señala además textualmente que Omicron es la variante más divergente genéticamente, lo que plantea una gran preocupación de que pueda estar asociada con una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y en un mayor riesgo de reinfecciones. Pero el documento recoge también los resultados de un estudio preliminar en Sudáfrica, donde Omicron es completamente dominante y con una veloz propagación que apunta a que la vacunación sí protegería frente a la enfermedad grave. Es decir, habría más riesgo de infección, pero las vacunas funcionarían para evitar males mayores. Según el informe, en España se han detectado 6 casos de Omicron confirmados por secuenciación genética, 4 procedentes de Sudáfrica y 2 y no 1 sin relación alguna con viajes o contacto con personas que estuvieron en ese país, todos con cuadros leves. Y resalta que todos los casos registrados también en los diferentes países no se ha comunicado ningún caso grave o fallecimiento. Hay Media Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 se inicia la jornada en Primera División con el Granada Alavés. El grueso de la jornada tiene lugar mañana sábado. Juegan todos los equipos que la próxima semana tienen compromisos en Europa. Repasaremos novedades del Real Sociedad Real Madrid, Barcelona Betis, Sevilla Villarreal y Atlético de Madrid Mallorca. El tiempo para el puente. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Durante el fin de semana tendremos que estar atentos básicamente a 3 situaciones. Por una parte, al episodio de lluvia que desde mañana hasta el lunes puede acumular cantidades de más de 100 litros por metro cuadrado en el Cantábrico más oriental. Entre el domingo y el lunes, la nevada será intensa y persistente en el Pirineo y zonas próximas, especialmente en los valles que miran hacia el norte, pero también en el resto, con una cota de nieve a todos los niveles. Y mucha atención al viento, es lo que más se va a notar en todo el país, pero sobre todo cerca del Mediterráneo, donde en distintos momentos del fin de semana tendremos rachas alrededor de los 100 km por hora. Empieza ahora 25. Con la historia tremenda que ha atravesado la tarde, la Guardia Civil ha liberado a una adolescente de 16 años y a sus 2 hijos de 3 años y 6 meses, y han detenido a 2 hombres por retener a esta chica que llevaba desaparecida desde que tenía 12 años, cuando no volvió al centro de menores en el que vivía. Han pasado 4 años desde entonces. La chica ha tenido 2 hijos, el primero teniendo solo 12 años. Los 2 detenidos son hermanos. Y al menos uno de ellos, es el padre de los críos, está acusado de violar a la chica y maltratarla. Informa desde Castilla y León, María Luisa Gallego. La Guardia Civil venía recibiendo varias llamadas alertando de la situación en la que vivía en un municipio del Valle de Vidriales una menor de 16 años con 2 hijos de 3 años y de 6 meses que estaba siendo supuestamente maltratada y agredida por su pareja y padre de los niños y por el hermano de este. Sospechando de la existencia de coacciones sobre la joven para no abandonar el domicilio, la Guardia Civil se dispuso a vigilar la casa y sorprendió huyendo a todos sus miembros hacia un descampado donde los localizó. Después, eso sí, del riesgo que sufrieron los 2 niños que fueron descolgados con una sábana por la fachada de la casa desde varios metros de altura. Los menores iban sin ropa de abrigo y con la piel azulada por las bajas temperaturas, presentaban signos de hipotermia por la que fueron urgentemente atendidos en el hospital de Benavente. A raíz de las investigaciones, la Guardia Civil acabó deteniendo al padre de los niños por un delito de agresión sexual, debido a que la madre tuvo a su primer hijo a los 12 años, cuando se fue de un centro de menores con su pareja. El otro detenido es el hermano del anterior, acusado de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal. Tras su paso por el juzgado, quedó en libertad con cargos, mientras que el primero ingresó en prisión por delitos de agresión sexual, violencia de género, violencia doméstica y detención ilegal.
Lo hemos conocido esta tarde. España va a ser el primer país de toda Europa en recibir el nuevo paquete de los fondos de recuperación. 10.000 millones que van a llegar antes de final de año. Lo acaba de autorizar la Comisión Europea. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Hay enorme satisfacción en Bruselas, sí, porque España ha cumplido su parte del contrato y realizado las reformas previstas para hacer posible esta primera entrega. Es importante, el fondo de recuperación fue un objetivo difícil de conseguir, especialmente por las reticencias de los países más ricos, y que España pueda presentar su lista de reformas con el aval de la Comisión Europea supone un motivo de satisfacción para los defensores de este nuevo formato que ha abierto un debate importante de futuro, porque son muchos quienes consideran que sería importante mantener abierto este modelo. Gracias, Griselda. Sobre la pandemia. This variant would have to be much more transmissible than Delta. Es la jefa del equipo científico de la Organización Mundial de la Salud avisando de que aunque no hay pruebas de que a día de hoy Omicron haya causado muertos, sí las hay, de que su capacidad de transmisión es mucho más potente que la de la variante Delta. Es posible, dice la OMS, que nunca conozcamos el origen de dónde viene Omicron. Aquí, a las puertas del Puente de la Constitución y de las fiestas de la Navidad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido hoy que se eviten aglomeraciones. Entenderán que, en este sentido, ante un puente en donde hay una mayor movilidad, donde hay un incremento en la interacción social y especialmente en la fecha en la que nos encontramos, haga esta llamada a la prudencia. Porque, especialmente, llevamos semanas de incremento, sostenido, pero de incremento, y es muy importante porque ya sabemos cómo parar al virus. Sabemos cuáles son las medidas que funcionan. Sabemos que la prevención es clave. Sabemos que el uso de mascarilla da igual que se llame alfa, que se llame beta, que se llame gamma, que se llame delta o que se llame omicron. Destacaba Darias que en las últimas semanas la evolución de la pandemia ha ido a peor en España. ¿Cuánto de a peor, Mariola? ¿Qué dicen los datos? Bueno, pues el dato más llamativo es el de la incidencia acumulada, que se ha multiplicado por 5 en un mes. Comenzamos noviembre con 49 casos y hoy estamos en 248. 185.000 españoles se contagiaron en el último mes, en noviembre, casi 4 veces más que en octubre. El empeoramiento en la situación comienza a notarse también en los hospitales, aunque estamos muy, muy lejos de otras olas. Ahora mismo hay más de 4.200 personas ingresadas, 1.700 más que hace un mes. De ellas, 814 están en la UCI, el doble que a principios de noviembre. El único dato que no se ha incrementado es el de los fallecidos. En noviembre han muerto 736 personas, cuando en octubre fueron más de 900. Información práctica: si está de viaje, si se va de puente a otra comunidad que no es la suya, dónde sí y dónde no le van a pedir el pasaporte COVID y exactamente para qué. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Pues ahora mismo el pasaporte COVID no es necesario en 6 comunidades: en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Asturias. Tampoco lo piden todavía, aunque sí está solicitada la autorización judicial en Andalucía y en Cantabria, que la ha pedido esta misma tarde. A partir de ahí, a Canarias ya no se puede entrar sin el certificado o sin una prueba negativa. El pasaporte COVID es obligatorio en la mayoría de bares y restaurantes de Cataluña, Aragón, Galicia, Murcia, Euskadi, Comunitat Valenciana, Baleares y Navarra. También lo es en las discotecas de Aragón, Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, Navarra y Murcia, si el aforo es del 100%. En hospitales y residencias, el certificado es obligatorio para entrar en los de la Comunitat Valenciana, en Cataluña y en Baleares solo en las residencias. En Galicia, de momento, solo en hospitales, aunque estudian ampliarlo también a residencias. Muchos datos y cifras que pueden volver a consultar también en un mapa que hay disponible en cadenasar.com. Sobre salud, 12 años ha costado en España actualizar una estrategia de salud mental. Se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Se van a invertir 100 millones de euros para los próximos 3 años. 100 millones entre 3 años. Esta estrategia tendrá, por ejemplo, un teléfono de atención al suicidio que funcionará 24 horas al día. Eso sí, dicen los expertos, la estrategia no pone el foco en lo que verdaderamente falta en España, que es la escasez de psicólogos y psiquiatras de la seguridad social. ¿Con un plan en marcha son suficientes las medidas hoy? ¿Qué dicen los expertos? Teresa Rubio. Pues la mayoría se alegran porque llevaban esperándola más de una década, pero por ejemplo Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, piensa que está politizada. Nos hubiera gustado, por ejemplo, que se hubiesen incluido no solo indicadores, sino también estándares que nos permitan saber a dónde queremos llegar y cuáles son los ratios que
queremos conseguir de profesionales, o las listas de espera, o el número de camas o plazas. Nos hubiese gustado también tener una estrategia más técnica, basada en la evidencia científica y menos politizada. Hay sociedades que van un poco más allá. La Sociedad Española de Patología Dual hemos aceptado figurar como sociedad consultada, pero no hemos dado el aval porque no recoge ninguna de los supuestos que deberían de tener en cuenta esta condición clínica. Y es que los últimos estudios epidemiológicos aseguran que el 75% de los pacientes con trastornos mentales graves tienen además una adicción a sustancias o comportamientos compulsivos. La estrategia no hace referencia a la patología dual. El gobierno pretende que las empresas, también las privadas, le comuniquen al SEPE las vacantes que tienen en su compañía, los puestos para los que van a contratar a alguien. Dice el gobierno que eso va a agilizar el mercado de trabajo y que así se van a conocer mejor por dónde respiran las empresas, qué necesidades tienen, pero no deja de ser un asunto seguro, muy controvertido, obligar a una empresa privada a comunicar al Servicio Público de Empleo qué tipo de trabajador va a contratar, para qué puesto, una empresa privada. Alejandra de la Fuente. Pues así es, las empresas privadas y las administraciones van a tener que comunicar a esta nueva agencia la oferta o las ofertas de las que dispongan para que dicha agencia pueda conocer de manera global en todo el país cuáles son esos puestos vacantes que hay a tiempo real. Eso sí, no es que la agencia pretenda obligar a las compañías a reclutar a su personal mediante el servicio público, sino que el objetivo, según cuentan desde el Ministerio, es ayudar tanto a las empresas como a los demandantes de empleo. Desde UGT ven positiva esta medida. Escuchamos a su secretario general, Pepe Álvarez, en declaraciones para la SER. Me parece que es absolutamente imprescindible la colaboración entre las agencias privadas y la agencia pública y que todo el mundo pueda acudir a una agencia donde se encuentren el conjunto de las ofertas de trabajo. Por el momento, los empresarios no han dado declaraciones sobre esta cuestión. España es el segundo país desarrollado en el que más han subido los precios de la energía en el último año. Solo se ha encarecido más la energía en Noruega, que es un país con una temperatura media que oscila entre los 4 grados bajo cero y los 16. Son datos de la OCDE que hemos conocido hoy. España, el segundo país en el que más se ha encarecido la energía. Eladio Meizoso. Aquí la energía, incluidos gas, electricidad y derivados del petróleo, subió un 39,5% de media en el último año, hasta octubre. Menos que el 57% de Noruega, pero más que en otros 35 países. Y el que peor lo ha llevado en la zona euro, en que la energía ha subido de media un 23,7%. En Portugal, que comparte con España mercado eléctrico mayorista, ha subido un 13%. En Francia, un 20%. En Italia, un 25%. El país que más se nos acerca es Luxemburgo, con un 32%. Y en el lado contrario, Eslovaquia, con una subida interanual de solo el 2,4%. Y el gobierno ha enviado esta tarde a las comunidades autónomas su propuesta para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, que va a ser la madre del cordero de todas las discusiones políticas en los próximos meses, porque ahí se juega cuánto dinero recibe cada territorio de los impuestos que recauda el Estado. El modelo que propone Hacienda, el modelo que propone el Ministerio, va a tener en cuenta también el envejecimiento y la despoblación para calcular cuánto le corresponde a cada comunidad. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Es un documento extenso, 240 páginas, muy técnico, en el que Hacienda propone aumentar el peso del gasto en sanidad y en educación en la nueva financiación autonómica, pasando a suponer, en el caso de la sanidad, más del 40% del dinero total que se reparte. También se propone en este documento que se tenga más en cuenta la edad de la población a la hora de decidir el reparto del dinero o incluir la población universitaria al calcular el reparto del gasto para educación. Es un documento complejo que ya ha recibido algunas reacciones, como la del conseller de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Vicent Soler. ¿Le parece un avance? Esto sí que se ajusta un poco a las necesidades. Tanto la población ha de ser el criterio, y en ese sentido es un paso de gigante. A Cataluña, en cambio, le parece que este documento y las propuestas que incluyen no solucionan el problema de infrafinanciación que está sufriendo. Te escuchamos esta noche en Hora 25 de los negocios, Jordi. En menos de una hora. Y en estos momentos está Polonia acogiendo a lo mejor de cada casa dentro de la extrema derecha europea. Se han dado cita allí en Polonia líderes extremistas, conservadores, euroescépticos e iliberales para dar rienda suelta a los discursos incendiarios contra la inmigración principalmente. A Varsovia ha viajado Santiago Abascal, también figuras como Marine Le Pen, cuyo liderazgo entre los ultras de Francia está en discusión ante el auge de Éric Zemmour, y de hecho la francesa Le Pen está intentando allí convencer a todos los ultras europeos para crear un grupo propio en el Europarlamento.
París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. En total son 14 los representantes de partidos conservadores y de extrema derecha que han viajado hoy hacia Varsovia para dar forma a una alianza europea que empezó precisamente en verano, cuando firmaron una declaración conjunta sobre el futuro de Europa y en la que rechazaban el proceso de federalización que, a su juicio, impone la Unión Europea. Marine Le Pen, por su parte, ha viajado a Polonia con un claro objetivo, el de convencer a los partidos de crear una coalición en el Parlamento Europeo, pero sobre todo estrechar relaciones con sus socios ultraderechistas. A 4 meses de las elecciones presidenciales en Francia y después de que esta semana su rival directo, Éric Zemmour, se haya lanzado de forma oficial a la carrera para ocupar el Elíseo. El encuentro, presidido por el primer ministro de Polonia, se prolongará hasta mañana y entre la lista de invitados figuran el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el expresidente polaco, Jarosław Kaczynski o Santiago Abascal. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado hoy el acto institucional por el aniversario de la Constitución para dar un mitin, se puede decir un mitin contra el Gobierno central. En un acto institucional como presidenta de Madrid ha utilizado además ese acto para reivindicar la figura del rey emérito, investigado por la Fiscalía por irregularidades de varios tipos y formas. Ayuso pide generosidad con Juan Carlos I. Desde aquí, mi agradecimiento a los reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró. Y les estamos contando hoy la estrategia que prepara la Dirección Nacional del PP para 2022, para el 2022 que está a punto de empezar. Una estrategia que pasa por ir preparando el terreno para adelantar elecciones en Castilla y León, incluso antes que las andaluzas. 2 plazas en las que el PP ahora gobierna con Ciudadanos, pero en las que el PP se ve ganador de largo frente a las derechas de Vox y de Arrimadas. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El partido se prepara para ese escenario, unas elecciones en Castilla y León antes de las andaluzas. Esa doble cita, creen en el PP, reforzaría Pablo Casado con 2 buenos resultados consecutivos en un año clave. El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, sigue apostando en público por agotar la legislatura, pero las fuentes consultadas por la SER aseguran que está valorando seriamente el adelanto electoral. A partir del próximo 10 de marzo, el PSOE podrá legalmente plantear una nueva moción de censura en Castilla y León, y para evitar el riesgo, Mañueco debería disolver las Cortes antes de esa fecha. En cualquier caso, el PP descarta que la cita coincida con las elecciones andaluzas, y no solo porque Bonilla haya situado sus comicios como pronto en junio, sino porque Mañueco no ve sinergias posibles entre ambas citas electorales y hacerlo a la vez obligaría a repartir esfuerzos y recursos. El próximo 18 de enero tendrá que declarar ante el juez el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los supuestos encargos de espionaje a la empresa del comisario Villarejo. El juez García Castellón imputó a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho contra la intimidad y falsedad documental. Miguel Ángel Campos. Comparecerá como imputado por delitos de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los supuestos encargos de espionaje al comisario Villarejo entre 2004 y 2012, por los que Iberdrola le pagó más de 1 millón de euros. Sánchez Galán, según el juez, pudo participar en la contratación de Villarejo cuando aún era policía en activo. El magistrado recalcó que se manipularon las facturas correspondientes a esos contratos y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación. Junto a Sánchez Galán comparecerán otros 3 exdirectivos de la entidad. El Papa Francisco se ha reunido hoy en su segundo día en Chipre con un grupo de jóvenes inmigrantes que le han estado contando sus historias personales. Es un viaje, el del Papa a Chipre, que está centrado en cómo Europa afronta la inmigración. Y hoy el Papa ha comparado los campos de refugiados con campos de concentración. Enviado especial de la SER a ese viaje, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. Ante la situación dramática de muchos refugiados aquí en Nicosia, afganos, sirios, iraquíes y africanos procedentes de las costas de Turquía, más de 18.000, la mayoría concentrados en campos aislados, el presidente greco-chipriota Anastasiadis se ha comprometido ante el Papa Francisco a que en su país se respeten los derechos humanos de los inmigrantes. Y pocas horas después, el Papa ha calificado estos campamentos en muchos lugares del Mediterráneo de lagers y los ha comparado con los campos de concentración del siglo pasado, del nazismo y del stalinismo. Del secolo scorso, quelli dei nazisti, quelli di Stalin e Fratelli e sorelle, está sucediendo hoy. Esto está sucediendo hoy, ha concluido el pontífice después de escuchar el testimonio de un grupo de inmigrantes bloqueados aquí en Chipre. Francisco volverá a escuchar otros inmigrantes el domingo en la isla de Lesbos, que sirve a Europa para contener las fugas desde las costas de Turquía y así frenar su ingreso en la Unión. La mirada de Xavier Vidal Folk.
Fue un susto, un sobresalto, una angustia. El primer asalto de la variante Omicron del coronavirus alarmó y mucho a gobiernos y a ciudadanos. Lo primero fue cerrar fronteras precipitadamente y suspender viajes. Después, otras restricciones preventivas. Quizá al principio todos pecamos un poco de histeria. Ahora, las primeras conclusiones científicas aconsejan no exagerar demasiado, pero mantener un alto grado de prudencia. El Centro Europeo Especializado apunta a que la nueva cepa parece tener una capacidad de transmisión sustancialmente mayor que la Delta, pero no pone el grito en el cielo. Los científicos surafricanos ratifican que la vacuna es la herramienta que puede impedir que la enfermedad sea grave y se precise de la hospitalización. O sea, en resumen, que paciencia y firmeza en mantener las recomendaciones de seguridad. Entre las nuevas medidas restrictivas destaca el pasaporte COVID, ese documento que certifica que uno ya se ha vacunado. En España lo exigen ya 7 comunidades autónomas para acudir a los locales de ocio nocturno, los restaurantes, los gimnasios y otros lugares. Es una medida un poco más suave que imponer a rajatabla la obligación de la vacuna, que ahora Bruselas empieza a explorar y discutir. Es una medida que no impone absolutamente nada, solamente condiciona el acceso a ciertas actividades. Puede surtir efecto, sobre todo contra la moral reaccionaria e insolidaria de algunos negacionistas y en la de muchos perezosos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.